Hola una vez más, amigos de la esfera humana, bienvenidos a Orbital Operation, soy Gravity Pool y hoy quería traeros un vídeo en el que quería hablar un poquito de Panoceanía, ¿de acuerdo? Hemos tenido unas cuantas reflexiones últimamente sobre el estado en el que está ahora la facción de Panoceanía y qué cosas yo creo que se tendrían que ajustar. Pero me he dado cuenta que para hablar de Panoceanía y la situación actual por la que está pasando, era importante tener en cuenta las directrices de diseño de cada una de las facciones. Y esto es una cosa que quizá no todo el mundo conoce, porque con el paso del tiempo, pues algunas de estas ideas se han ido difuminando o se han ido quedando un poco por debajo de lo que era en el inicio del juego, ¿de acuerdo? En el inicio del juego, cuando habían menos facciones, cuando todo era mucho más limitado, porque la cantidad de tropas que había en cada facción era más limitada. Cada una de las facciones tenía un perfil de diseño que, digamos, indicaba qué eran las cosas que podían y no podían haber en cada facción y que estaba bastante atrelado al trasfondo de esas facciones, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría hoy dedicar a hacer un repaso a esas directrices de diseño originales, ¿de acuerdo? De cuando se lanzaron las facciones, eh, y ver si se han mantenido a lo largo de la evolución del juego y si no, en qué momento no han estado cumpliéndose esas directrices de diseño, en el caso de que no se hayan cumplido, y en qué casos las directrices de diseño quizás se tendrían que cambiar o reajustar para llevar a los ejércitos en nuevas direcciones, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente vamos a hacer un pequeño repaso de las facciones, vamos a hablar solo de los ejércitos genéricos, ¿de acuerdo? De las facciones generales. Obviamente, cada sectorial, pues dentro de cada sectorial siempre acaba habiendo alguna particularidad, ¿no? Pero a rasgos generales, cada una de las facciones tiene una idiosincrasia propia, ¿vale? Y eso es lo que vamos a comentar, ¿vale? Vamos a irnos pues al pequeño PowerPoint que tenemos y empezamos como siempre por Panoceania, porque Panoceania es la número uno o eso nos quieren vender, ¿vale? Panoceania desde buen principio parte de el siguiente concepto, ¿de acuerdo? Panoceania es la superpotencia. Tiene que tener el acceso a la mayor tecnología de la esfera humana, ¿vale? Eso se traduce en que sus tropas en general tienen mejor equipo, lo que les representa una mejor potencia de fuego a efectos de juego, ¿de acuerdo? Todas las tropas de Panoceania siempre tendrán un punto de disparo por encima de la media y según sus principios de diseño, Panoceania tiene que tener el mayor acceso a tecnología de alto nivel, ¿vale? Em, ¿Cómo se traduce esto en el juego? Primera, el acceso a los tags. Los tags se supone que en el universo de Infinity son tecnología puntera y no todo el mundo tiene la capacidad de producirlos. De hecho, muchas de las facciones que tienen tags son tags comprados a otras facciones, ¿vale? No son producidos por ellas mismas, ¿vale? Em, pero en el caso de Panoceania, este acceso a la tecnología también se muestra en algunas cosas, como pueden ser el acceso a visores, ¿de acuerdo? En el caso de Panoceania, pues tiene un visor nivel 3, que es una de las pocas facciones que lo tiene, y el acceso a muchos perfiles con mimetismo -6, ¿de acuerdo? Lo que antiguamente se conocía como el DDO, el dispositivo disruptor óptico, que era lo que te da el mimetismo -6, ¿vale? Entonces, Panoceania disfrutaba de un acceso privilegiado a muchas tropas con camuflaje termoóptico y mimetismo -6, ¿vale? Por contra, en general, las tropas panoceánicas sufren de una voluntad pobre, ¿de acuerdo? Esto es así justificado en trasfondo porque se supone que la sociedad panoceánica se ha vuelto complaciente, ¿de acuerdo? Entonces, no están acostumbrados a la vida de dificultades, a la vida de vicisitudes, ¿vale? Entonces, pues en general tienen menor tolerancia a la frustración que las tropas curtidas de otros lugares de la esfera, ¿vale? Entonces esto se refleja en su perfil, en que tienen menos voluntad, ¿de acuerdo? Son
peores especialistas, ¿de acuerdo? En general, y tienden a huir o fallar sus chequeos de coraje con algo más de facilidad, dejando aparte tema de tropas religiosas, ¿vale? Una de las primeras consideraciones que se hizo también fue el hacer que Panoceania no tuviera acceso al humo, ¿de acuerdo? El humo es una herramienta muy importante de Infinity porque nos permite gestionar las líneas de visión. Es probablemente la herramienta más importante para muchos ejércitos porque sin el acceso a humo no podrían llegar a los alcances adecuados para su tipo de juego, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto lo hablaremos mucho más en detalle cuando hablamos el vídeo dedicado a Panoceania, ¿no? Pero lo que hace es que Panoceania le limite bastante las posibilidades, las avenidas ofensivas que tiene en el campo de batalla. Pero bueno, esto lo hablaremos un próximo día. ¿Se han respetado estos principios de diseño de Panoceania? Yo diría que la mayoría, ¿vale? La mayoría. La potencia de fuego sigue estando ahí, ¿de acuerdo? Panoceania es una de las pocas facciones que sigue consistentemente pudiendo llegar al valor de disparo 15, que es el valor de disparo más alto que existe ahora mismo en el juego. Y no lo hace solo con una tropa, sino que tiene 3 o 4 además de sus tags, ¿vale? Que lo consiguen. La mayoría de las facciones afortunados son si llegan al 14, ¿vale? Con lo más común es los 13, exceptuando los tags, que los tags llegan a los 14, ¿vale? En general, Panoceania sigue teniendo un acceso muy limitado a tropas camufladas, ¿vale? Recordad que ahora mismo camuflados en Panoceania solo tenemos a los Zulu Cobra en Varuna, ¿vale? Y a Uma Sorensen en Winter Force, ¿de acuerdo? Todo el resto están descatalogados, ¿vale? En acontecimiento tenéis alguna cosa más, pero digamos que de las tropas que hay ahora disponibles, pues solo tienen ese acceso a camuflados, ¿de acuerdo? Todo el resto ya tienen que tirar de tropas con despliegue oculto o mimetismo -6, que en eso sí que tienen una buena baza donde elegir, ¿vale? Pues entre el Bulletier, el Hexa, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que últimamente en los nuevos ejércitos el reparto de este mimetismo -6 ha sido más discreto, ¿de acuerdo? En Winter Force, por ejemplo, sí que se han puesto unas cuantas tropas que lo utilizan, ¿de acuerdo? Que teníamos a los Noken, por ejemplo. Pero en Varuna ya, quitando al Cutter, que es probablemente el TO por excelencia de Panoceania, el resto del ejército no tiene, más allá del propio Krogman, ¿no? Que también es despliegue oculto, ¿vale? Y como comentábamos, ese acceso al humo, ¿vale? El humo en Infinity va bastante ligado a tropas irregulares, casi, digamos, añadidos civiles al ejército, ¿vale? Y si os fijáis, Panoceania es la única facción de las facciones principales que no tiene ni una tropa irregular, ¿vale? Todo el ejército panoceánico es un ejército profesional. El ejército panoceánico no tiene tropas irregulares, ¿vale? De la misma manera que Eugene pues tiene los Shaolines, los nómadas tienen los Morlocks, en Panoceania no hay tropas irregulares del propio ejército, ¿vale? Más tarde llegó la TechB, ¿vale? Pero la TechB, tened en cuenta que, tal como se describe por trasfondo, no es ni una militar, es un agregado de técnico del ejército, ¿vale? ¿Qué pasa? Como el humo va asociado normalmente a tropas irregulares y Panoceania no dispone de ese tipo de agregados en su ejército, pues no tiene ese acceso al humo, ¿vale? En general, se ha seguido respetando todas estas decisiones de diseño, ¿vale? Algunas más respetables y cuestionables que otras, pero bueno. Yo, por ejemplo, soy de la opinión que hay ciertas cosas que son contraindicativas a lo que se plantea en el ejército. Por ejemplo, aunque sí que es cierto que Panoceania tiene una voluntad pobre, si es la facción hipertecnificada, lo correcto sería que sus ingenieros fueran mejores, ¿vale? Porque justamente por ese factor de que usan mucho los tags y los remotos y demás, creo que aunque los médicos panoceánicos sigan siendo bastante malos, sería bastante correcto que Panoceania tuviera acceso a ingenieros de más calidad, ¿vale? Aunque los pagara un poco más caros, ¿vale?
pero se supone que tiene un aparato militar que lo tiene que mantener y los ingenieros panoceánicos con sus niveles de voluntad no dan la talla, ¿vale? Entonces eso es alguna cosilla que quizá no cuadra mucho con su propósito, con sus directrices de diseño, ¿vale? Pero el resto más o menos se está manteniendo bastante bien hasta ahora en lo que hemos hablado del juego. Vamos a hablar de Eugene. Y os sorprenderá que Eugene es de los ejércitos que tienen menos cosas escritas aquí. Porque es que Eugene es el ejército vainilla por excelencia, ¿vale? Eugene, en el momento en que fue lanzado, sus premisas eran dos. La primera tendría que ser el número 2 en todo, ¿vale? Y eso implicaba que no iba a disparar tan bien como Panoceania, ni iba a tener tan buena voluntad como Hag-Islam, ni iba a tener pues tantos camuflados como Ariadna, ¿de acuerdo? Siempre iba a ser el segundo en todo. Pero lo compensa no teniendo debilidades en casi nada, ¿vale? Yujin es un ejército que es capaz de hacerlo casi todo, ¿de acuerdo? Tiene camuflados, tiene termoópticos, tiene buenos paracaidistas, tiene infanterías medias buenas, tiene infanterías pesadas buenas, tiene infanterías ligeras buenas, tiene acceso a warbands con humo. Básicamente es el ejército vainilla por excelencia. Tú no tienes claro qué jugar, te da miedo imponerte restricciones. Yuching es el camino, ¿vale? En la época en que Yujing se lanzó, su tema, digamos, es que todas sus tropas eran en general mejores en cuerpo a cuerpo, ¿de acuerdo? Eso se expresaba de base en que sus tropas tenían un +1 al CC de base. Hoy en día ese +1 al CC es ridículo, ¿vale? En aquella época un +1 al CC era un poco más relevante que hoy. Hoy en día un +1 al CC no te hace mucho más diferente que una tropa que tenga 14 de CC y una que tenga 15, pues no hacen mucha diferencia. ¿De acuerdo? Hoy para ser relevante en CC, pues tienes que tener valores de CC cercanos al 18 o al 19, ¿vale? ¿Qué pasa? El segundo tema que se vendió de Eugene de inicio fue que se suponía que era el ejército de las infanterías pesadas. Por mucho tiempo esto no fue así, ¿vale? Y esto fue uno de los grandes caballos de Troya de los jugadores de Eugene en el inicio del juego, ¿de acuerdo? Eugene se suponía que era el ejército de las infanterías pesadas, pero todas sus infanterías pesadas eran peores que las de otros ejércitos, ¿de acuerdo? Pues tenían el Haktao, que era un suizo pero peor, tenían el Sien, que era como el Brigada pero peor, etcétera, 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 ¿vale? Y esto, pues, acabó siendo una cosa que se fue arrastrando mucho hasta la llegada de Invencible, ¿vale? E Invencible fue el ejército que puso a la infantería pesada de Eugene en su sitio, dándole un gran abanico, ¿vale? Importante, no se supone que Eugene tiene la mejor infantería pesada. Recordamos que Eugene nunca es el número uno, ¿de acuerdo? Eugene siempre es el número dos. Pero Eugene puede desplegar mucha infantería pesada, ¿de acuerdo? Uno de los temas de Eugene es la igualdad y la capacidad de producción. Son los dos temas principales alrededor del que se centra su ejército, ¿de acuerdo? La igualdad es estandarizar el máximo, ¿de acuerdo? Igualdad de posibilidades para todos dentro de su sociedad. Y la capacidad de producción se traduce en mucha capacidad de producción de infanterías pesadas, ¿de acuerdo? Entonces, infanterías pesadas más baratas, ¿vale? Coste bastante reducido para infanterías pesadas que se ejemplariza, digamos, en el Zuyong. El Zuyong es la tropa, digamos, icónica de este modelo de ejército de Yuji, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué decir? ¿Qué pasa? En el momento en que Eugene perdió sus tropas japonesas, mucha de esta parte en que Eugene era el mejor en cuerpo a cuerpo acabó perdiéndose, ¿de acuerdo? Y este es un tema que también los jugadores de Eugene se han quejado mucho, porque claro, con la pérdida pues de los Oniwaban, de los samuráis y todas estas cosas que han acabado yendo a JSA, pues esta ventaja en CC, pues Eugene la ha perdido, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día esto es casi irrelevante. ¿Son mejores en CC? Bueno, no tanto, no tanto como antiguamente. Y entonces se han centrado en que Eugene sea lo que decíamos, el ejército más vainilla entre todos los ejércitos. Si tú quieres coger un jugador que no tiene claro lo que va a jugar,
y qué tipo de estilo de juego le va a gustar. Con Yujin lo podrá probar todo, básicamente. ¿Vale? Vamos a hablar de Hack-Islam. Hack-Islam es uno de los ejércitos que sí que ha sido bastante constante con sus principios de diseño y los ha mantenido bastante bien desde el inicio, ¿vale? La primera era que Hack-Islam tenía los mejores médicos, en general los mejores especialistas, ¿vale? Todas las tropas de Hack-Islam disfrutan de un +1 a las tiradas de voluntad comparados con los perfiles de los otros ejércitos, ¿de acuerdo? Los Gulam mismo ya tienen más voluntad de base que el resto de tropas de otros ejércitos, ¿vale? Y el tema de Hack-Islam siempre ha sido los supersoldados, las capacidades biológicas, médicas, ¿vale? Y la aplicación militar de estas, ¿vale? Entonces, ¿qué se ve en Hack-Islam? Tropas con capacidades mejoradas, como pueden ser regeneración, supersalto, cosas como la veneno, por ejemplo, que tenía antiguamente Tariq Mansuri, que es una habilidad que ya no existe, pero te hacía que cuando te pegaba en CC te hacía daños adicionales, ¿vale? Entonces, este concepto, estas ideas se han mantenido en el ejército. Originalmente, lo de tener mejores médicos era muy sutil, porque claro, en los primeros años había muy pocos médicos por ejército, no es como ahora que cada 2 o 3 perfiles que sacan uno es médico, ¿vale? Eh, hoy, con las habilidades de médico Akbar o que ahora es lo de médico 2 heridas y cosas así, pues le han permitido a Hack-Islam pues especializarse un poco más y realmente que notemos más esa realidad de que los médicos hack-islamitas son mejores que el resto, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha sido una cosa que ha mejorado con el tiempo en Hack-Islam, ¿vale? El tema de las armas biológicas, bueno, lo hemos visto más en Assassin, ¿no? Pero también algunas otras armas de Hack-Islam incorporan la propiedad viral, ¿de acuerdo? Que es un tipo de armamento que se ve muy poco en el resto de ejércitos, ¿de acuerdo? Entonces es un tema que en el ejército de Hack-Islam se ve a través de algunas tropas, como pueden ser, por ejemplo, los Lasik, ¿vale? Por contra, ¿qué desventajas tiene Hack-Islam respecto a los otros ejércitos? Primera, es un ejército compuesto por muchas tropas milicianas irregulares, de acuerdo, reclutadas, digamos, entre grupos locales y cosas así, milicias y demás. Eso hace que sea un ejército que tiene que lidiar mucho con la gestión de las órdenes irregulares, ¿vale? Que a su vez también le proporcionan un bajo coste en el ejército, porque las irregulares en general tienden a ser más baratas, ¿vale? Por otra parte, Hack-Islam tiene que lidiar con un nivel tecnológico más bajo que el de sus compatriotas, ¿de acuerdo? No es tan bajo como el de Ariadna, pero sí que es cierto que no tiene el mismo acceso que otras facciones a según qué tecnología punta, ¿vale? ¿Esto es cierto? Bueno, de aquella manera, ¿vale? De aquella manera. Hoy en día Hack-Islam tiene acceso a visores casi igual que todos los ejércitos, ¿de acuerdo? Especialmente con los personajes que han ido llegando como Yara Haddad y demás, ¿vale? Camuflaje y termoópticos tiene los que quiera y más, especialmente en el sectorial de Assassins. Entonces, bueno, este de bajo nivel tecnológico con el tiempo se ha ido difuminando, ¿de acuerdo? Originalmente se planteó el holoproyector y la holomáscara como alternativas para ese mimetismo y ese camuflaje termoóptico, pero se ha ido viendo con el tiempo que a pesar de que son habilidades que están muy bien, no llegan al nivel, a la potencia de el poder camuflarse, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, al final ya empezamos a ver tropas de Hack-Islam que empiezan a salir pues con el mimetismo -6 de base, como puede ser, por ejemplo, el asesino nuevo este que ha salido, no sé si es el Shujae, ¿vale? Pero que empiezan a utilizar estas habilidades que teóricamente en Hack-Islam no deberían ser propias de sus directrices de diseño, ¿vale? Nos vamos a Ariadna. Y Ariadna, las directrices de diseño son muy claras y siempre se han mantenido mucho, ¿vale? Primera de todas, costes muy reducidos, tropas con un nivel tecnológico muy bajo, tropas que abusan de las armas de plantilla, ¿vale? Las tropas de Ariadna, como siempre tienen costes inferiores a los demás, tienen el mejor uso de las tropas, de las armas de plantilla, porque sus intercambios casi siempre son favorables. Si tú a mí me estás cambiando un Wildcat de 19 puntos por un Caledonio de 8,
tú sales ganando, ¿vale? Y esto es lo que tiene que aprovechar el jugador de Ariadna y se sigue manteniendo que en todos sus ejércitos, sus tropas básicas casi siempre tiran de plantilla, ¿vale? Esto es algo que en Hack Islam también se ve bastante, pero Ariadna yo creo que lo abusa hasta un nivel mucho más alto que Hack Islam. Segundo punto, propio del ejército, el tema del camuflaje de los señuelos. Quien ha jugado contra Ariadna sabe que es muy común sentarse en una mesa y encontrarse delante una lista en la que no hay ni una sola miniatura en la mesa, ¿vale? Entonces, es parte de su idiosincrasia, ¿vale? El tema de lucha en el bosque, camuflaje, estar aquí esperando al enemigo y demás, guerra de guerrillas, ¿vale? Compensa con muchos penalizadores, ¿vale? Para compensar este bajo nivel tecnológico que tiene. Primero, no tiene acceso a armas multi, ¿vale? Todos sus fusiles son fusiles shock, etcétera. Lo compensa con acceso a otras cosas que, en mi opinión, depende de cómo casi pueden ser mejores que el fusil multi, como pueden ser la munición T2 y demás, ¿vale? Compensa que no tiene hackers, ¿vale? Tiene, pero como si no las tuviera, ¿vale? Entonces no puede participar del juego de Infoguerra. No tiene acceso a mimetismo -6, ni tiene visores de nivel 2. Entonces ese juego del camuflado y del descubrir para Ariadna es más complicado, ¿de acuerdo? Y tampoco tiene tropas con salto de combate, o sea que todas sus tropas son paracaidistas, ¿vale? Ariadna es una facción en que en general sus principios de diseño se han mantenido muy bien, ¿vale? Desde el inicio siempre han tenido estas limitaciones y estas ventajas, las han cumplido bastante bien. De hecho, en algunos casos, como puede ser en TAC, yo creo que se lo han pasado un poco al extremo, el tema de los camuflajes, ¿vale? Pero bueno, que dentro de lo que cabe a lo largo de su historia ha mantenido bastante bien todas estas ideas, ¿vale? Luego nos vamos a los nómadas, ¿vale? Y los nómadas es una facción que tenía unos principios de diseño bastante claros al inicio, ¿vale? Y con el paso del tiempo se fueron perdiendo y difuminando un poco, probablemente hasta los finales de N3 e inicios de N4, ¿vale? Eh, Básicamente los principios de los nómadas son los siguientes. Tenían que tener los mejores hackers del juego. Se dice ya desde el inicio que los hackers de Tunguska eran los mejores hackers de la esfera, y entonces parte de esta premisa. Tendrían el mejor acceso a remotos, ¿de acuerdo? Pensad que estamos hablando del inicio del juego, cuando todo el mundo solo tenía los remotos base, ¿de acuerdo? Los nómadas eran de las pocas facciones que tenían remotos adicionales, como por ejemplo podía ser Pewell, como por ejemplo podía ser el Meteor, que era un remoto paracaidista, y eso les hacía como que era parte de su facción, era parte del tema de su facción, que tenían mejores remotos que el resto, ¿de acuerdo? Y otro punto eran los paracaidistas, ¿vale? Esto se ejemplificaba sobre todo en el Hellcat. El Hellcat era de inicio de juego el mejor paracaidista de la esfera, porque era el único que no sufría penalizadores por fallar sus tiradas de salto de combate, ¿vale? Y a lo largo de la evolución de los nómadas se fue ejemplificando en que fueron los primeros a tener paracaidistas fuera de su paracaidista base. Antiguamente todo el mundo tenía una sola tropa paracaidista, ¿vale? Panoceania tenía la Calis, Eugene tenía el Tigre, nomás tenían el Hellcat. Llegó un momento en que empezaron a llegar más paracaidistas, y estos empezaron por nómadas. Empezando por el Meteor, que también era un remoto paracaidista, entonces ejemplificaba todo esto. De hecho, el Meteor es el ejemplo máximo de esto, porque es un repetidor montado en un remoto y que además es paracaidista. O sea, el Meteor es la unidad por excelencia que define el ejército nómada. Y es una pena porque se ve muy poco, ¿de acuerdo? Por los costes en caps y demás. Es una unidad que se ha dejado de jugar mucho. Pero los nómadas fueron, por ejemplo, los primeros en tener paracaidistas especialistas, ¿vale? En el sentido de tener a los Tomcats, que eran médicos e ingenieros que caían como paracaidistas, ¿vale? Luego, más tarde, llegaron pues los de Hack Islam, también, ahora no me acuerdo cómo se llaman los de Hack Islam, pero que eran médicos que hacían lo mismo, ¿no? Pero la idea era esa, ¿vale? Un acceso privilegiado a paracaidistas. Los nómadas, a nivel de atributos, no tienen ningún bono de atributos, ¿de acuerdo? De hecho, no sé si lo sabéis, pero el perfil del alguacil es el perfil base de todos los ejércitos de Infinity. O sea, todos las tropas bases de todos los ejércitos son el perfil del alguacil con
un atributo más o un atributo menos, ¿vale? En caso de Panoceania, pues es un alguacil con uno más perdón, uno más de CD y uno menos de voluntad. En el caso de Hack pues es un alguacil con uno más de voluntad, etcétera, ¿vale? Entonces, parte de una premisa de que son la tropa más básica de lo básico, ¿vale? ¿Cuáles eran sus debilidades del ejército nómada? La primera, falta de liderazgo, ¿vale? Tenientes muy obvios y sin acceso a cadenas de mando ni habilidades de liderazgo. Y esto es una cosa que ha ido evolucionando con el tiempo, pero otras sus debilidades es que sus ejércitos tienen la mala costumbre de ser ejércitos mixtos de heridas y estructura, ¿vale? Entonces, es complicado para los nómadas mantener un apoyo a todo su ejército. O te haces un ejército de heridas y te metes una Dactari, o te haces un ejército de estructura y metes un Clockmaker, porque si intentas meter un Dactari y un Clockmaker, se te empiezan a ir los puntos, ¿vale? Y esto pasa mucho, por ejemplo, en Tunguska, ¿vale? En Tunguska te puedes hacer un ejército tranquilamente en que todas tus tropas tengan solo estructura, porque te haces puppets, remotos y Hollowmen y tienes tu ejército hecho y tu ejército es todo estructura, ¿vale? Pero también te puede pasar que empiezas a combinar cosas y te encuentres con un ejército que unas tropas usan estructura, otras tropas usan heridas y ya te empieza a complicar la gestión del apoyo a esas tropas, ¿vale? ¿Qué pasa con las premisas de diseño de los nómadas? ¿Se han mantenido? Bueno, durante mucho tiempo los dos primeros puntos estuvieron bastante en cuestión, ¿vale? En el momento en que empiezan a aparecer otras facciones como Aleph, que empieza a tener buenos hackers también, los hackers nómadas empiezan a quedarse un poco por detrás, ¿vale? Sí que es cierto que los nómadas siempre han tenido muy buena red de hackeo, ¿vale? Por suerte, la llegada de Tunguska acabó volviendo a poner a los hackers nómadas en el sitio que se presuponía que tenían que tener, con la llegada de Mary Problems, más tarde la llegada de Jazz, ¿vale? Ha proporcionado que en todos los ejércitos nómadas haya un hacker plus o una tropa hacker que digas, uy, este es un hacker del que me tengo que preocupar, ¿vale? Esto es una cosa que durante N2, inicios de N3, no fue así, ¿vale? Se suponía que los nómadas eran los mejores hackers del juego, pero realmente el juego de hackeo era bastante limitado, ¿vale? El segundo punto fue el de los remotos, ¿vale? Y aquí yo creo que el gran divisor fue la llegada de los remotos pesados, ¿vale? Los remotos pesados llegaron a la vez para varias facciones. En el caso de Panoceania fueron el Bulletier y el Peacemaker. En el caso de Eugene fueron el Ruishi y el Luduan. Y en el caso de Nómadas fueron el Lunocod y el Cyclone, ¿vale? ¿Qué pasa? En ese momento pasó que la facción que se suponía que era la facción de los remotos y que debería tener los mejores remotos, acabó quedando eclipsada, ¿vale? Por los remotos que les habían dado a las otras facciones. ¿Por qué? Porque Panoceania tenía el Bulletier, que era una máquina de matar con mimetismo -6 y 20 puntos. Y Eugene tenía otra máquina de matar, que era el Rishi, que por 20 y pocos puntos tenía un visor nivel 2 que le permitía hacer el combo del humo, ¿vale? Y Nómadas, pues bueno, tenía el Cyclone, que no estaba mal, tenía el Lunogod, que no estaba mal, pero no eran remotos que te justificara jugar un ejército alrededor de ellos. Estaban bien, eran adecuados, ¿vale? Pero no llegaba a los niveles de decir, vale, me estoy enfrentando a Panoceania y Panoceania me ha puesto dos bulletiers de los que me tengo que preocupar, ¿vale? En Nómadas de un Cyclone quizá no te tenías que preocupar tanto, ¿vale? Esto ha cambiado, sobre todo con la llegada de más remotos con mejores habilidades. Probablemente la pieza estrella de volver a poner a los nómadas en juego con el tema de los remotos así ha sido la llegada del Vostok, ¿vale? El remoto super pesado nómada, ¿vale? Que ha vuelto a devolver a los nómadas esa posición de supremacía en el juego de remotos, ¿vale? Y cosas como las puppets o la náutica que han devuelto un poco aquella idea de los nómadas juegan con remotos, ¿vale?
Que por cierto, aprovecho para comentar, uno de los temas de Panoceania, que no empezó desde el inicio, pero casi casi, que salió con la entrada de Neoterra, fue el tema de las unidades sincronizadas, ¿vale? Con la llegada de Neoterra, Panoceania fue un ejército que de repente podía tener un montón de auxilias con Auxbots, un montón de devas con devabots y representaba ese acceso a la tecnología a través de unidades sincronizadas, ¿vale? Entonces es uno de los temas también que eh, con el tiempo se ha ido difuminando en las facciones nuevas, ¿vale? Las facciones nuevas de Panoceania, casi ninguna tiene acceso a Auxbots quitando el Peacemaker, ¿vale? Y es una pena, porque es una cosa que era bastante definitoria de la facción en sus inicios, ¿vale? Vamos al ejército combinado, ¿vale? El tema principal del ejército combinado era básicamente todas sus tropas son de élite y en general son tropas más caras, pero mejores que cualquier cosa que la esfera pueda proporcionar, ¿vale? Esto lo conseguían de varias maneras. La primera a través de sus habilidades raciales, que hay que decir que no todas tenían la misma calidad, ¿vale? Por ejemplo, las habilidades de los Morat, los Shasbasti y en aquella época los Extra, no todas estaban cortadas en el mismo patrón, ¿eh? Habían habilidades muy buenas, como la de los Morat, y habían habilidades como la de los Extra que dejaba bastante que desear, ¿vale? Pero en general el ejército combinado era caro. O sea, cuando una tropa de Panoceania te costaba 10 euros, 10 euros, 10 puntos, la del ejército combinado base te valía 14, ¿vale? Y eso hacía que el ejército combinado era un ejército en el que tuvieras pocas órdenes, ¿vale? La dificultad de jugar el ejército combinado era que cada baja te tenía que doler, ¿vale? O sea, tenías que estar usando tropas de élite que tenían que ser mejores que las del enemigo y que cada baja la tenías que sufrir porque realmente te interesaba perder el menor número de tropas posible. Otra de las habilidades que definían al ejército combinado era el acceso a Voodoo Tech, ¿vale? Que básicamente son habilidades que ningún otro ejército tenía. Hoy quedan muy pocas de las habilidades Voodoo Tech, ¿vale? Las que os vienen a la cabeza seguro que a todos son el Sepsitor, ¿vale? Y Nemotecno, ¿vale? Son las dos que han perdurado al paso del tiempo, ¿vale? Habían habido otras como programas de hackeo específicos de Voodoo Tech, ¿vale? El Eraser, por ejemplo, cosas así, que con el paso de los años pues se han ido cayendo en el olvido y eliminando del ejército. Entonces ahora ya hemos llegado a un punto en que el ejército combinado tampoco tiene tantas diferencias armamentísticas con el resto de los ejércitos de la esfera, ¿vale? Le añadieron las armas de plasma para volver a devolver esta idea de armamento diferenciado cuando llegó Ónice, ¿vale? Pero lo que era la idea original del ejército, que era un ejército muy de élite en que cada orden contaba, pues se ha difuminado mucho con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la llegada de las antenas de 4 puntos, los Icadrones de 9 puntos, los Taigas de 5 puntos, pues nos han hecho darnos cuenta de que aquel supuesto ejército de élite que digamos, su historia para justificar la baja cantidad de tropas era que era una punta de lanza, ¿de acuerdo? Que el ejército combinado no había llegado a la esfera humana, sino que estaban las primeras tropas de avanzadilla del ejército combinado estaban allí, entonces era un despliegue limitado y por eso venían con pocas tropas. Pero que el día que llegaran con todo, nos íbamos a cagar la pata abajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo que ha resultado es que ha acabado siendo al revés, que cuando han venido con todo, resulta que lo que ha venido han sido tropas más morralla aún, ¿vale? Más baratas, que lo que están haciendo es que el ejército sea más eficiente, ¿vale? Y no necesariamente a costa de costes altos, ¿vale? ¿Qué pasa? Las tropas, digamos, originarias de esta época, pues muchas se han quedado obsoletas en frente a todas las nuevas hornadas de tropas que está produciendo el ejército combinado ahora. Especialmente con la llegada de los Shasbasti, que han traído tropas muy eficientes, ¿vale? Pues esto pues se ha desordenado un poco, ¿vale? Entonces yo creo que aquí el ejército combinado es una cosa que tendría que ver cómo lo vamos a hacer para que vuelva a sus directrices de diseño, ¿vale? Luego tenemos a Aleph, ¿vale? Primero que tener en cuenta, Aleph no era
una de las facciones originales, ¿de acuerdo? Aleph entra ya con la expansión, con Human Sphere, entonces cuando entra Aleph, los principios de diseño ya han tenido espacio para evolucionar o para cambiar y demás, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas de Aleph? Básicamente, las premisas de Aleph eran muy claras en el inicio, pero con el paso del tiempo se ha pervertido mucho el resto de facciones, de tal manera que lo que hacía Aleph especial ya no es especial porque lo tiene todo el mundo, ¿vale? Es un poco lo que pasó con Capucalqui, ¿vale? Capucalqui era el único ejército de la esfera que tenía acceso al Haris. Esto no sé si lo sabéis, pero cuando salió Capucalqui, lo que hacía Capucalqui diferente a los demás es que era el único ejército que tenía acceso a Haris, ¿vale? Todo el resto de ejércitos solo podían hacer cores, ¿vale? Y hoy en día el Haris lo tienen literalmente todos los ejércitos. Entonces ya Capu no tiene nada que lo haga diferencial en ese sentido, ¿vale? Pero volviendo a Lev, lo que les pasó a Lev fue más o menos lo mismo que a Capu, ¿vale? ¿Qué es lo que hacía a Lev diferente? ¿Vale? Aleph básicamente tenía que ser la contrapartida humana al ejército combinado. Tenía que ser un espejo del ejército combinado de la misma manera en que Yujing es el espejo de Panoceania, ¿vale? Entonces, todas las miniaturas de Aleph partían de la base de tenemos unos costes similares al ejército combinado, somos tropas de élite, son más caras, se juega con pocas órdenes, ¿vale? Y aunque no tenían acceso a Voodoo Tech ni las cosillas que hacían al ejército combinado particular, tenían algunas particularidades que sí que eran exclusivas de ellas. La primera, el acceso a muchos cuerpos sintéticos, a muchos Lost, ¿vale? ¿En qué se traducía esto a nivel de juego? ¿Vale? A nivel de juego, los cuerpos sintéticos tenían la habilidad sin incapacidad por herida, ¿vale? ¿Qué pasa? En el inicio del juego, sin incapacidad por herida venía directamente relacionado con que la tropa tuviera un cuerpo sintético. Hoy en día no. Hoy en día a cualquier tonto le dan sin incapacidad por herida en el paquete de Frosties, ¿vale? En todos los ejércitos tenemos tropas con sin incapacidad por herida y que son soldados normales, no son cuerpos sintéticos, ¿vale? La habilidad sin incapacidad por herida, como el propio nombre de la habilidad indica, eh, implica que el soldado o el cuerpo o lo que sea es capaz de seguir funcionando a pesar de haber sustentado heridas que lo dejarían tumbado inconsciente. Un soldado humano no debería poder tener sin capacidad por herida, ¿vale? ¿Por qué? Porque por la propia naturaleza humana, en el momento en que te dejan herido, no eres capaz de tenerte en pie, ¿vale? Y entonces, la naturaleza robótica de las tropas de Aleph era lo que les permitía pues que les hubieran pegado un disparo y les hubieran volado el brazo y esas tropas siguieran luchando, ¿vale? Básicamente era Terminator, ¿vale? O sea, cada una de las tropas de Aleph tenía que ser un Terminator que si lo cortaban por la mitad siguiera andando y siguiera disparando. Esta era la premisa original, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto se pervirtió, ¿vale? Se pervirtió en un momento dado de la historia de Infinity, un momento dado en que la gente se dio cuenta que era demasiado caro por fórmula de cálculo de puntos tener infanterías pesadas con dos heridas y empezaron a surgir un montón de tropas a las que les empezaban a dar sin capacidad por herida indiscriminadamente, ¿vale? Entonces, que tropas como Dart o que Hawkwood tengan sin capacidad por herida, pues tiene sentido, ¿vale? Dart y Hawkwood son posthumanos, tienen sin capacidad por herida porque tienen cuerpos sintéticos. Pero que tropas como por ejemplo el Evader nómada tenga sin incapacidad por herida, a nivel de trasfondo no se sustenta, ¿vale? Y lo digo yo que soy nómada, ¿vale? O sea, que no es aquello de decir... O sea, hay un motivo por detrás, o por lo menos lo había en el origen, un motivo por detrás de sin capacidad por herida, ¿vale? Lo había. Y luego llegó Invencible y a cualquier tonto le dieron sin incapacidad por herida porque querían tropas que parecieran IPs, pero no costaran 30 puntos o más, ¿vale? Entonces tuvieron que empezar a regalar sin capacidad por herida a diestro y siniestro. Y ahora, pues ha llegado al punto, pues como decíamos, que lo tiene hasta el más tonto del pueblo, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso ha pervertido mucho a Aleph, porque ya no tiene nada Aleph que lo haga diferencial del resto de ejércitos, ¿vale? Otra cosa
especial de Aleph que la hacía diferente es que Aleph era el ejército para las personas que querían jugar con personajes, ¿vale? Aleph era el ejército en que tú podrías alinear un ejército en que la mitad de las tropas que tuvieras en mesa eran personajes importantes, históricos, ¿de acuerdo? Y cada tropa tenía un nombre, ¿vale? Se alejaba de la idea de los ejércitos de soldados anónimos que tenía el resto de facciones. Pensad que en Infinity no siempre fue común jugar personajes, ¿de acuerdo? Al inicio del juego se veían muy pocos personajes en las mesas. Juana de Arco, alguna vez, Zoe Pewell, Carlota casi nunca, Sunce poquillo, ¿vale? Y bueno, y los otros menos aún, ¿vale? Saladino, ¿vale? Pero hoy no, hoy tenemos toneladas de personajes. Empezó a través de los Spec Ops. En Corvus Belli se dieron cuenta que los personajes tenían un carisma que una tropa normal no podía tener, porque cuando tú le pones nombre a algo, acaba cobrando un poco de vida, ¿no? Y que acaba teniendo una historia personal, ¿vale? Y hoy en día, pues los personajes están a la orden del día, ¿de acuerdo? Muchos ejércitos es común que en una lista normal te jueguen 3, 4 o hasta 5 personajes, ¿vale? Corregidor, hoy mismo, si te pones a jugar con Corregidor, te juegan a Wolf, a McMurrow, a Valeria Gromoz, a Jazz y si te descuidas, alguno más, ¿vale? Y a Masacre, si quieres. Y a veces te lo juegan a todos a la vez. Y dices, hostia, es que hemos llegado a un punto en que tú no estás jugando el ejército de una nave espacial, estás jugando al equipo con cuatro palmeros, ¿vale? Eh, claro, esa era la idea de Aleph. Aleph era para que tú pudieras jugar a ese equipo A con sus palmeros, ¿vale? Pero hoy en día, pues eso es algo que hacen casi todos los ejércitos ya, también, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que Aleph es uno de los ejércitos que necesita una reformulación en general, ¿vale? Pensar qué se tiene que hacer, cuál tiene que ser su especialidad y definirla más de cara a las futuras tropas, si es que volvemos a ver cosas de Aleph, ¿vale? Porque por donde van los tiros parece que O12 va a acabar absorbiendo a Aleph bastante, ¿vale? Toja, lo vamos a hablar solo por rigor histórico, ¿vale? Porque ya sabemos que los Toja han desaparecido del mapa con el descatalogue de ejércitos, ¿vale? Y no sabemos si volverán, si no volverán, a qué pasará. Básicamente, las ideas de Toja era, primera, era el único ejército que tenía acceso a las armaduras simbionte, ¿vale? Les daba una durabilidad que no tenía el resto de ejércitos. Hoy en día, si habéis empezado a jugar con N4, las armaduras simbiontes ya no existen como tal, ¿vale? Ahora lo que tienen es una habilidad que se llama transmutación, que cuando reciben una herida, pues cambian de perfil, ¿vale? Eso antiguamente eran las armaduras simbiontes, ¿vale? Básicamente tú tenías una tropa que cambiaba de forma a lo largo de la partida. Y esto era una de las temáticas de los Toja, ¿vale? La segunda temática de los Toja eran las tríadas, ¿vale? Era el único ejército genérico que podía hacer enlaces, ¿vale? Estos enlaces eran de 3 y rompían la regla general de los enlaces, que la regla general de los enlaces era que solo podías enlazar con tu mismo tipo de tropa. Los Toja no, los Toja enlazaban entre ellos como les daba la gana, ¿vale? Es tú con este Macaul con este Kumotail y este Kumotail con este Ectros y este Ectros con este Saquiel, como les daba la gana te enlazaban, ¿vale? Eh, y por otro lado, su temática general era biotecnología, ¿vale? Esto de la biotecnología era un poco como Ariadna, ¿vale? Era un cuchillo de dos filos porque, claro, ellos no podían participar del juego del hackeo, pero tampoco podían ser hackeados. Entonces, claro, tenías todas las ventajas de que había una cierta parte del juego que dejabas de jugarla, pero el dejar de jugarla no tenía penalizadores para ti, ¿vale? Que es lo que le pasaba un poco a Ariadna, ¿vale? Hasta N4, ¿vale? Los ariadnos y los Toja podían jugar contra un ejército que en el ejército contrario se hubiera puesto 4 hackers y dices, ah, pues mira, fantástico, te has puesto 4 hackers, me da igual, porque a mí no me haces nada con eso, ¿vale? Y el otro jugador quizás había gastado 2 caps en ponerse hackers y no los usaba, ¿vale? Entonces, con N4 esto ya no funciona así, ¿vale? Pero en aquella época pues era una cosa que los hacía diferentes. Ellos no tenían hackers, tampoco podían ser hackeados, ¿vale?
Y una de las particularidades, que era la debilidad de su armadura, es que eran débiles a fuego. Si recibían daños por fuego, morían a pesar de la armadura, ¿de acuerdo? La armadura les quemaba más rápido. Esto es otra cosa que con el tiempo se ha ido perdiendo en la papelera de la historia porque la munición fuego como tal ya no existe, ¿vale? No sé si os sabéis, pero antiguamente también las tropas que tenían mimetismo de -6, el fuego se lo quemaba, ¿vale? Entonces le podías quitar a una tropa el mimetismo de -6, que esto ahora ya tampoco no se puede hacer, ¿vale? Son aquellas simplificaciones que ha ido teniendo Infinity a lo largo de su periodo de vida, pues que algunas han sido para mejor, otras, pues bueno, cuestionables, ¿vale? Eh, y luego vamos a O12, ¿vale? O12 es el ejército más reciente en llegar a la esfera humana. Y O12 llega con una particularidad, que es que cuando llega, eh, el resto de ejércitos ya lo tienen todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo haces que un ejército nuevo sea interesante para la gente que ya lo tiene, que ya tiene su ejército y demás? ¿Cómo haces que este ejército llame la atención, ¿vale? Pues claro, primero de todo, tiene que tener tropas que llamen mucho la atención. Entonces, O12, ¿cómo lo gestiona? Sus tropas son hiper eficientes, ¿vale? Tienen por el mismo valor en puntos que tropas de otros ejércitos, cosas mejores, ¿vale? ¿Cómo lo compensan? ¿Vale? En el momento en que salió O12 no tenían tanta disponibilidad de tropas. Entonces, sus tropas, su pool es limitado, su posibilidad de elegir es muy limitada. ¿Qué pasa? En el momento en que salió esta armada, mucha gente se quejó de que los perfiles de esta armada no eran tan buenos como los que se habían visto en O12 genérico. Pero es que no podían serlo. No podían serlo porque tú no puedes tener un ejército en que todos los perfiles sean absolutamente óptimos. Porque si no llega un momento en que se desbalancearía el juego. Entonces, ¿qué pasa? Como O12 genérico acabó teniendo perfiles tan eficientes y tan buenos, para compensar en esta armada tuvieron que poner algunos perfiles más tirando a intermedios a mediocres, ¿vale? Y completarlos con aquellos perfiles súper eficientes que tenía genérico para dar un sectorial que quedara balanceado, porque si todos sus perfiles fueran súper buenos, pues iba a estar rotísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Por otra parte, eh, uno de los temas de O12 es el tema del armamento no letal, que esto sí que se ha mantenido. Muchos Riot Stoppers, avanzadesivos y cosas por el estilo. Y Mat Traps, ¿vale? Que son armas que no matan al rival, pero lo dejan inmovilizado. Pero, si os fijáis, no hay nada aquí debajo. O12 es un ejército que ahora por ahora no se le conocen debilidades más allá del tener un pool de tropas limitado. ¿Con el tiempo quizá las tendrá? Pues no lo sabemos. Pero hoy en día, si yo cogiera una persona nueva que no sabe nada del juego y no sabe qué estilo de juego elegir, pues O12 sería probablemente el ejército que junto con Eugene podría decirle, mira, este es el ejército en el que lo podrás hacer casi todo y no tendrás debilidades, ¿vale? Es eficiente, las cosas que hace las hace bien. Sí que hay que decir que una de las cosas de O12 es que sus tropas son poco versátiles, ¿vale? En general, cada una de sus tropas tiene una función, aquello que hace lo hace muy bien, pero no la saques de ahí, porque si la sacas de ahí ya no te sirven para nada más, ¿vale? Es todo lo opuesto a los nómadas. Los nómadas a menudo llevan tres o cuatro opciones de armamento que dices, si no te hago una cosa, te hago la otra, ¿vale? Uno de los temas de los nómadas es la versatilidad, ¿no? Pues O12 es justo lo contrario, ¿vale? O12 se parece mucho a Eugene, ¿de acuerdo? O12 y Eugene son, esta tropa es para esto y la tengo que usar así, ¿vale? No me saques de aquí porque ya no sé funcionar si no estoy haciendo lo que estoy programado para hacer, ¿vale? Y entonces, bueno, estos son los temas de cada una de las facciones, ¿vale? Como os decía, ¿a qué ha venido todo esto? Pues bueno, porque en breve hablaremos un poco de Panoceania y me gustaría hablar un poco de la situación actual de la facción y cómo creo que se podría modificar ciertas cosas para reflejar estas ideas de diseño que hay por detrás de ella sin pervertir el concepto de lo que es Panoceania, pero haciendo que Panoceania sea más interesante de jugar o por lo menos sea más satisfactoria para los jugadores panoceánicos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí queda.
os dejo con el intríngulis de saberlo hasta el próximo vídeo. Mientras tanto podéis reflexionar sobre este, ¿de acuerdo? Obviamente me puedo haber dejado mil cosas en el tintero, ¿de acuerdo? Obviamente muchas cosas con el paso del tiempo, como os decía, han cambiado. Hay algunos de los principios de diseño que no se han mantenido hasta hoy, ¿vale? Especialmente en cosas como el ejército combinado y en Yujin, ¿vale? Pero bueno, una vez más, estoy abierto a oír vuestras opiniones. Si me he dejado alguna cosa, también os invito a que lo comentéis por aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, me parece que no he comentado el tema de los Dog Warriors, pero bueno, es otra cosa que en Ariadna estaría ahí. Y nada, con esto lo dejamos por hoy y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.